Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Adelante, Martín. Buenas tardes a todos los presentes. Reciban un saludo a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Saludamos a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Centro de Investigación Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades en el marco de este programa de investigación, la celebración de este seminario, que los temas que se abordan en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte a más de 2 décadas de su implementación. Es importante mencionar que lejos de fortalecerse la planta productiva y el desarrollo agropecuario, han sido las empresas transnacionales las principales beneficiadas con el abaratamiento de los salarios y la supresión de derechos adquiridos por la clase trabajadora, como la jubilación y el acceso a la seguridad social, cancelados mediante la proliferación de las outsourcing, ahora legalizadas por retrocesos establecidos en la reforma laboral y más reciente en la reforma energética. De los 365,000 millones de dólares que representan las exportaciones anuales del país, el 80% corresponde a las empresas multinacionales que obtienen jugosos dividendos a costa de salarios de hambre que pagan a los obreros y técnicos mexicanos. A finales del pasado año, el influyente diario estadounidense, el New York Times, reconoció en sus páginas que el Tratado de Libre Comercio ensanchó la brecha entre ricos y pobres en México y estableció que no existe evidencia de que el tratado haya generado un aumento a los salarios reales. De hecho, los salarios están por debajo del nivel que se tenían en 1994. Los últimos gobiernos de corte neoliberal han buscado en el plano laboral y sindical suprimir las conquistas de los trabajadores mexicanos que se habían ganado en años de lucha, con el fin de esgrimir, de hacerse más atractivo al país a los inversionistas extranjeros. Lejos de haber aumento a los salarios y los empleos, los salarios mínimos disminuyeron y se liberó a los empresarios de asegurar las pensiones de sus empleados y otorgarles los beneficios de la seguridad social. Es por ello que en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte dista de ser el mecanismo para crear empleos estables y bien remunerados, que tanto pregonaron sus impulsores y defensores como el expresidente Salinas de Gortari. Informes de organismos como la Federación Internacional de los Derechos Humanos establecen que con el tratado se dio la llegada de empresas subcontratistas de personal que se dedican al reclutamiento de trabajadores que rentan a las maquiladoras y otras empresas extranjeras por cortos periodos de tiempo. Con esto se violan principios elementales de los trabajadores, como el de igual salario por igual trabajo, se pierde el derecho a recibir prestaciones por el trabajo realizado y se limita la posibilidad de que estos trabajadores negocien de manera colectiva sus derechos. Los gobiernos han consentido en las últimas 2 décadas la creación de sindicatos blancos, o sindicatos que favorecen los intereses de las empresas a expensas de los intereses de los trabajadores. Este tipo de sindicatos existen solo en el papel y desaparecen después de simular la negociación de los contratos laborales. Los sindicatos blancos muchas veces son creados por la misma empresa mucho antes de empezar sus operaciones, y cuando ésta comienza a contratar a sus empleados los hace afiliarse al mismo. Cuando los trabajadores se dan cuenta de que el sindicato promovido por su empleador no responde a sus intereses y desean formar uno independiente, se enfrentan a un sinnúmero de barreras administrativas y trabas por parte de las autoridades que ahora, con mecanismos de control a la clase trabajadora como la reforma laboral, otorgan todas las ventajas a los patrones, dejando en la más absoluta indefensión a los trabajadores, fomentando además la precarización del mercado laboral. Las consecuencias, además de la quiebra en el tema agroindustrial que ya me he estado tocando en el transcurso del día, el desempleo también en el campo, es el incremento de la pobreza alimentaria que afecta a 1/3 de los hogares rurales, familias que apenas subsisten en una comida al día,
Los productores del campo son ahora 2 millones menos de los existentes al inicio del acuerdo comercial, y se estima que unas 300,000 personas más abandonan la actividad al año, buscando sobre todo tener acceso al mercado laboral de Estados Unidos. Expertos coinciden en afirmar que la política agrícola comercial desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari en 1994 hasta la de Felipe Calderón, el ingreso de maíz y otros productos importados a precio dumping han obligado a los productores mexicanos a abandonar sus cultivos. La apertura total que se ha dado a través del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en el marco laboral, podemos mencionar que con estas reformas estructurales que hoy en cadena nacional, una serie de campañas publicitarias, nos dicen lo mismo que nos ofrecieron con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. En el marco de este segundo informe del actual presidente, nos dicen de las bondades de las reformas, como la reforma educativa, que va a mejorar la educación y a mejorar la condición de vida de los maestros. Y en los hechos las consecuencias están a la vista. No es una reforma educativa, se ha mencionado muy claramente por los investigadores, es una reforma administrativa, es una reforma laboral que pone un régimen especial de labores a los trabajadores del sector de la educación. Con esto mencionamos que esta reforma educativa, además de violentar derechos de los propios maestros, también atenta con la educación pública, laica, gratuita y obligatoria. En su primera etapa el gobierno plantea, o en este nuevo sistema económico o político, plantean la privatización de la educación básica en una primera instancia y van a continuar con la educación superior. En el caso de la reforma laboral, que también viene desde el propio consenso de Washington y los mecanismos como los tratados de libre comercio con América del Norte, se observa que a partir de la aplicación de esta reforma, 3,5 millones de trabajadores que tenían su empleo estable lo han perdido, y hoy lo están recontratando con las nuevas condiciones de la Ley Laboral del Trabajo, que son a través de las onsourcing o trabajos por honorarios, sin seguridad social, sin derecho de antigüedad y sin organización en un sindicato. Vemos también los casos emblemáticos en nuestro país, producto de esta política antilaboral de Estado, el caso de Mexicana de Aviación, que de manera directa más de 8,500 empleos permanentes con contrato colectivo de trabajo desaparecieron. Y hoy, pues todo lo que hacía Mexicana de Aviación lo tienen empresas como Interjet, como Volaris y Aeroméxico en condiciones fuera del marco de los contratos colectivos de trabajo que tenía Mexicana de Aviación. Huelgas emblemáticas desde hace más de 7 años, como la huelga de Cananea, de los mineros, Sombrerete en Zacatecas y Tasco en Guerrero. Se observa también que el objetivo de esta política antilaboral es acabar con los contratos colectivos de trabajo de las empresas públicas, pero también a partir del sector de la minería. No se diga que en la reforma energética, el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas y aquel golpe de Estado del 2009 por Felipe Calderón es el preámbulo de lo que hoy estamos viviendo los mexicanos con la reforma energética. La desaparición de los organismos públicos descentralizados, primero Luz y Fuerza del Centro y hoy Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Se observa también que los propios contratos colectivos de trabajo tienden a desaparecer a partir de esta decisión autoritaria. A pesar de que lo establece la propia Ley Federal del Trabajo, su apartado A, sobre la industria eléctrica, que es de ese apartado, y tenemos el derecho de poder establecer en contratos colectivos las condiciones laborales, hoy se pretende que todo ese trabajo pase a través de las subcontratistas en el llamado onsourcing, pero que las mismas empresas, tanto multinacionales como las que hoy están en el sector eléctrico y petrolero, forman parte de los mismos funcionarios, tanto de Pemex como CFE, vinculados con estos sindicatos. El contrato colectivo de trabajo entonces del SME, pues prácticamente en los propios tribunales, pero enfrentar este aparato de Estado es complejo para poder resarcir todo este ataque sistemático a los derechos de los trabajadores. La implementación de las reformas traerá como consecuencia 2 aspectos que nos parece relevante mencionar aquí. El despido masivo de trabajadores, tenemos el dato que en Comisión Federal de Electricidad hay 12,000 despidos.
Hay 12,000 demandas ya en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de despidos injustificados. En Petróleos Mexicanos hay un promedio de 20,000 trabajadores despedidos también de manera justificada. Y los 44,000 trabajadores despedidos de Luz y Fuerza del Centro, agremiados al sindicato, hace una forma de cómo el gobierno, a partir de estos intereses en el marco del Telecán, se han otorgado esas facultades de disolver incluso sindicatos y contratos colectivos de trabajo para la acumulación de la propia riqueza en beneficio principalmente de las empresas privadas nacionales y extranjeras. Por supuesto que lejos de existir de parte del gobierno mexicano las negociaciones pertinentes para rectificar el desventajoso acuerdo, han terminado por acatar dócilmente las indicaciones de Washington, permitiendo a las transnacionales como Walmart la indiscriminada explotación laboral a sus empleados. Estas empresas, alentadas y protegidas por el tratado, no han reportado beneficio alguno a nuestra economía, y mucho menos al nivel de vida de la clase trabajadora. Las autoridades atribuyen a la voraz multinacional la creación de miles y miles de empleos, pero se guardan de indicar que tales puestos de trabajo se dan en condiciones de semiesclavitud y mal pagados, sin contar con las prácticas depredadoras que a la firma imponen a productores nacionales a quienes paga mal sus productos, evitando el fortalecimiento de la economía nacional. Estas políticas cerradas y antinacionalistas deben de ser denunciadas ante el pueblo de México para que a través de un gran movimiento social seamos los mexicanos quienes podamos revertir en nuestro propio beneficio, pues todo indica que 20 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, sus efectos al país han sido devastadores. El agro está en vías de extinción. Pese a ello, los políticos en turno insisten en cerrar los ojos ante la implacable realidad y porfían en mantenerlo vigente a costa del hambre y la miseria de millones de habitantes. Consideramos vital por ello el papel que habrán de jugar en defensa del país los académicos, las organizaciones sindicales y sociales, que a través de la realización de foros y seminarios como el que hoy estamos aquí, deben ir tejiendo los acuerdos a la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos y laborales pisoteados como uno más de los efectos negativos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y de las políticas neoliberales que han abandonado en todo sentido social en sus programas de gobierno. De antemano, reiteramos a todos los participantes que el motivo de los seminarios nos permita levantar la conciencia, principalmente los jóvenes, porque si los trabajadores que estamos en esta población económicamente activa tenemos trabajo para preservar un empleo digno con las propias prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo y los contratos colectivos. Para las futuras generaciones encontrarán un mercado laboral solamente con las on-sourcing, a través de estas formas de emplear a los propios trabajadores, sin seguridad social, sin derecho a la antigüedad, sin las formas de organizarse en un sindicato, sin tener la contratación colectiva. Esa es la realidad que enfrentamos en el país, pero no estamos dispuestos a que esta realidad sea de manera permanente. Muchas gracias. Sobre el tema de la perspectiva de los trabajadores electricistas en el sector eléctrico, una vez que se ha aprobado una reforma y conocemos cuáles son las consecuencias, prácticamente desincorporan todo lo que es la generación eléctrica, y la comercialización también se desincorpora en una apertura total a la industria, bueno, a la empresa privada, principalmente extranjera. En la zona de atención de Luz y Fuerza del Centro no había ninguna empresa privada generando electricidad. Todas estaban en la zona de Comisión Federal de Electricidad. La Corte lo que resolvió en enero del 2012 fue de que la CFE no podía ser patrón sustituto de los trabajadores. Hoy la CFE ya no existe como organismo público descentralizado, queda como una empresa productiva del Estado. Por tanto, todo lo que es generación, comercialización, se desincorpora. El tema de los activos de Luz y Fuerza está en litigio, porque Luz y Fuerza está en liquidación, y en una liquidación
pues se tienen que hacer líquidos los activos de la empresa para liquidar las obligaciones con los trabajadores. Eso está en litigio todavía en los tribunales, y todos los pasivos laborales que hoy se observan en el caso Pemex, en el caso de CFE, que los quieren hacer deuda pública, en el caso nuestro son también unos pasivos laborales de más de 350,000 millones de pesos. Casi es el monto lo que valen los activos de la empresa. Eso lo estamos litigando en los propios tribunales, y la perspectiva que tenemos nosotros es, una vez o se crean filiales o subsidiarias en lo que es distribución, y si también deciden dar permisos directamente a la iniciativa privada, es demandarles la titularidad de los contratos colectivos de trabajo en nuestra zona y fuera de nuestra zona. Tenemos un registro que es un registro nacional de industria. Como sindicato podemos firmar contratos colectivos de trabajo en cualquier parte del territorio nacional con cualquier empresa pública o privada. De hecho, son los orígenes del sindicato. Pero lo más importante que sabemos que es la resistencia que podamos mantener para poder recuperar. Les quiero informar que ya tenemos 3 semanas ingresando a ingenieros y técnicos del SME a las plantas de generación de luz y fuerza del centro, como la hidroeléctrica NCAX, la termoeléctrica Lechería, las Turbogás, y yo me tocó estar en la hidroeléctrica de Tepustepec. Hay un acuerdo con el gobierno en este momento de que todas esas plantas van a ser entregadas directamente para ser operadas y mantenidas por trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a poder incorporar en todos estos procesos un promedio de casi 3,000 trabajadores. Hay otras áreas que también van a desincorporar, que son las fábricas y talleres. Luz y Fuerza fabricaba postes, fabricaba herrajes, fabricaba tableros eléctricos. Toda esta parte de fabricación también se van a entregar para que podamos ingresar ahí casi otros 3,000 trabajadores. Esa es la parte que vamos a buscar, cómo se desincorporan activos productivos para que sean operados por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Esa es la perspectiva que tenemos a corto plazo. Pues a largo plazo es la organización del sindicato vinculada con otras organizaciones a nivel nacional, con la resistencia de los propios usuarios, porque tenemos que recuperar nuevamente la industria eléctrica nacional. Nos va a costar no mucho, no poco. Es una lucha de resistencia a largo plazo, pero tenemos que hacer. Ya sucedió en una primera época en nuestro país, en la historia reciente, con la nacionalización, y esto que están haciendo, pues las consecuencias son desastrosas para todos los mexicanos. Ustedes chequen las tarifas eléctricas. Hoy, pues prácticamente las multinacionales son las que van a estar cobrando la electricidad en la mayor parte del territorio nacional. En cuestión de la solidaridad con Estados Unidos y con Canadá, formamos parte de una alianza trinacional, así le denominamos. El Consejo Laboral Canadiense forma parte de esta alianza trinacional. También están los Steelworkers y la AFL-CIO. Con ellos hemos venido discutiendo todos estos temas del seminario, porque sí va a afectar, pues, para los trabajadores de Estados Unidos y Canadá, las políticas que están implementando de abaratar la mano de obra en nuestro país. Ellos también lo ven con preocupación, porque mucha industria se va a querer venir para acá a partir de la mano de obra, pues, muy barata que se está implementando en nuestro país, a partir de lo que hemos venido viviendo con las formas que se dan. Incluso hay un tema que nos está, pues, alineando en esta lucha, porque en materia de derechos humanos, en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, no hay legislación que permita, pues, la defensa de los contratos colectivos de trabajo y los empleos dignos. La petición que nosotros hicimos en mayo del año pasado, y que lo estamos vinculando con las principales centrales obreras de todo el continente, nos puede permitir dejar un antecedente, que se legisle en materia de derechos humanos a nivel internacional, pues este despojo que están haciendo de los contratos colectivos de trabajo a los sindicatos independientes, porque como se observa, los sindicatos blancos o charros pues están aceptando este tipo de contratación. Lo vemos en el sector eléctrico. Hoy el SUTER tiene firmado por lo menos con unas 40 empresas contratistas contratos similares a los que vimos aquí. Los que están haciendo nuestro trabajo son las empresas contratistas, pues que las condiciones precarias del trabajo ustedes las ven, sin seguridad social, sin condiciones generales de trabajo, y los firma el sindicato sin que los propios trabajadores lo puedan conocer o saber. Y esto es lo que estamos haciendo a través de la Comisión Interamericana. Lo hemos planteado a los sindicatos de Canadá y Estados Unidos. Ellos nos han acompañado también a quejas que hemos interpuesto en la oficina administrativa
En el marco del Telecán presentamos en Washington una queja y también presentamos una en Ottawa, y estos sindicatos de estos países nos están ayudando a poderlas estar litigando a través de sus despachos de abogados. Mantente alerta a nuestra transmisión.